Cuando se habla de la industria química, muchos pensamos en contaminación. ¿Sabías que muchas empresas del sector intentan ajustar los portafolios de productos con más de 150 años para comprometerse con el planeta? Crear química para un futuro sostenible es el propósito de mi invitado de hoy. Soy Mariana García Herrera, consultora en sostenibilidad y fundadora de A las 5. Y hoy te doy la bienvenida a ESG Stories, un canal que busca promover las acciones corporativas alrededor de la sostenibilidad de la voz de sus principales líderes. Bienvenidos. Bueno, John, muy buen día. Feliz de tenerte acá, de recibirte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues quiero como iniciar contando un poco de a quién representas, por qué estás acá el día de hoy y cuál es el propósito alrededor de una compañía tan grande como la que tú representas hoy y cuál ha sido su estrategia alrededor de los procesos y temas de sostenibilidad, que es lo que hace parte y es lo principal de este podcast. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. A ver, te cuento un poquito. Empecemos por la organización y después te cuento quién soy yo. Entonces, BASF, para dar ahí un contexto rapidísimo, es una organización de origen alemán con presencia a nivel global hace más de 160 años y particularmente en Colombia, como para irnos aterrizando en nuestro territorio, estamos hace más de 84 años presentes aquí en el país. Somos una organización de la industria química, líder en la industria a nivel global, también líder en los mercados en Colombia y tenemos presencia en diferentes segmentos de mercado. Entonces, porque uno dice, oiga, química, eso suena a veces la gente puede ser química farmacéutica, ¿no? Es un poco complejo. Entonces, para poner el ejemplo práctico estamos presentes en diferentes industrias al inicio de muchas cadenas productivas. Entonces, no sé, voy a poner el ejemplo de seguramente esta madera puede tener algún acabado en la pintura, en la cual usaron un elemento de BASF, o tal vez en los zapatos que estoy usando el día de hoy, tal vez las plantillas tienen un material que se llama poliuretano en el que está presente. Entonces, estamos diferentes en diferentes mercados. Uno de los más importantes para nosotros en la región, entonces está todo el tema de la industria de petróleos, es muy importante. La industria del cuidado del hogar y el cuidado personal es muy importante también acá. Estamos presentes en la industria agrícola con soluciones para la protección de cultivos, soluciones para la nutrición también. Entonces, bueno, un ejemplo que siempre ponemos y que la gente es súper sorprendente es el tema, por ejemplo, de la alimentación animal. Entonces estamos presentes en la alimentación animal, en los concentrados que puede que nuestras mascotas consuman o en la nutrición humana también, en diferentes industrias. Entonces siempre decimos estamos imperceptibles, pero cuando tú miras desde que uno se levanta tal vez la almohada en la que dormimos anoche, puede tener espumas de soluciones de BASF. Yo te quiero preguntar una cosa ahorita que tocaste el tema de las mascotas, porque yo tengo una mascota. Ok. Y alrededor de los concentrados, ¿sí? De los alimentos concentrados que pues para mí si toda la vida han estado, pues es porque funcionan. Hoy en día le están empezando a hacer como mucho ruido al tema alrededor del alimento para concentrados y muchos influencers, digamos así, hablan desde este químico no o este... Cuéntanos un poquito ahí en eso, qué tan impactante es, porque al final eso también va a afectar al medio ambiente, ¿no? De una u otra manera. ¿Cómo se procesa eso? ¿Cómo funciona? ¿Es real? ¿No es real? A ver, digamos que en general hoy en día, y lo que dices es súper valioso, en muchas industrias hay muchos debates de qué compone, por ejemplo, y eso es una realidad que no, yo, digamos, lo hablo frontalmente, el tema de químicos, muchas veces la gente dice, uy, no, la industria química puede ser una industria demasiado contaminante, pero cuando tú lo piensas es que nuevamente química está en todo, o sea, está en el tratamiento del agua que nos tomamos, necesitamos aplicarlo porque si no, posiblemente esa agua sería no potable. Entonces, y pasa lo mismo, digamos, con el tema de los alimentos. Entonces, por ejemplo, las vitaminas o algunos componentes ayudan a que nuestro cuerpo, el cuerpo de la mascota que tú tienes, absorba mejor los ingredientes, los procese mejor, los digiera mejor. Y sería algo muy complicado de hacer, además, a una escala industrial, si no tuviéramos los elementos que diferentes industrias aportamos para la producción de ese concentrado, por ejemplo. Entonces, digamos, en el ejemplo del concentrado, de que está bueno, nosotros no producimos el concentrado, pero somos un componente esencial en esa compañía que va a producir el concentrado que va a llegar a la taza de tu mascota para que se alimente. Ok. Tú me hablabas también del tema de, no sé si la palabra es bienestar casa o todos los insumos que uno necesita en su casa. Me hablabas también de, cuando entiendo el tema de componentes, hablaríamos que esos componentes hacen parte de los jabones que utilizamos nosotros diariamente en casa,
o cómo es? O sea, ¿cuál es como el protagonismo de ustedes alrededor de ese jabón o ese producto de aseo? Perfecto. Entonces, en BASF, una de las unidades de negocio que tenemos, que era la que mencionaba ahora, se llama Home and Personal Care, es decir, cuidado del hogar y cuidado personal. Y dentro de esas tenemos grandes aplicaciones en soluciones, ejemplo, el jabón de la loza, el jabón del baño, un producto que es muy especial para nosotros y que somos líderes a nivel global es el tema de los bloqueadores solares. Y nosotros tenemos parte de las formulaciones, por ejemplo, no sé, los aromas de los jabones. Gran parte de los jabones que pueden encontrar en el mercado tienen nuestros aromas, elementos que hacen, por ejemplo, que el jabón lave con mejores propiedades, ya sea para la aplicación en la casa o en una industria, por ejemplo, en un restaurante, la adherencia del jabón y las diferentes propiedades que tiene el producto. Tenemos varios elementos dentro de esa, llamémoslo la sopa, para ponerlo incluso más fácil, dentro de esa formulita de esa sopa, para que el jabón se desempeñe adecuadamente. Y además con atributos de sostenibilidad, que es muy importante, porque digamos que en los mercados puedes encontrar soluciones diversas, pero entonces no solamente es, oiga, con qué jabón lave, sino qué pasa después de que ese jabón se va por el desagüe, a dónde llega esa agua, qué impactos tiene, qué espumas genera, cómo afecta la fauna, cómo afecta el agua, dónde llega. Entonces todas esas consideraciones están pensadas desde el diseño de los diferentes elementos químicos que aportamos. Bueno, John, tu posición actualmente al interior de BASF es gerente de sostenibilidad. Así es, gerente de sostenibilidad y relaciones gubernamentales, hoy en día con alcance para Colombia y Ecuador. Perfecto, entonces nos contaste, es que quiero explicarle muy bien a nuestra audiencia porque a veces las personas no lo tienen muy claro. Entonces, BASF es una compañía multinacional que nace en Alemania, sí, ¿cierto? Y aquí vamos a entrar a territorio y vamos a hablar de Colombia como tal. Ya nos contaste un poco lo macro y me gustaría como contarle a la gente un poco alrededor de qué pasa en Colombia. ¿Por qué los invité también? Porque hay una gran discusión alrededor de quién realmente está impactando más, si las compañías o la persona natural. Y yo hoy día digo, como dicen algunas personas, el de a pie es el que contamina y la industria también. Y creo que sí hemos satanizado un poco a las compañías alrededor de su proceso productivo. Y creo que mi propósito también es mostrar que hay un montón de acciones alrededor de las compañías y no solamente la responsabilidad queda en la producción industrial, ¿sí? En este caso, yo quisiera pues preguntarte un poco, porque acabas de tocar algo que es álgido para muchos y es el tema del jabón, ¿no? Hoy en día hay muchos que están sacando que los jabones ecológicos, que los jabones green, no sé qué, bueno, un montón de términos que se utilizan y que ya en otros países los están penalizando. Y es decirle, a ver, si le vas a poner esa palabrita, me lo compruebas o si no te multo. ¿Sí? Sí. En Colombia ahorita todavía nos falta, pero ya en Estados Unidos entró esta regulación. Entonces, aquí va mi pregunta y yo te diría, parte de los productos que ustedes acompañan, estamos hablando de Ariel, Fab, Mr. Músculo, bueno, todos estos productos que pueden de una u otra manera leerse como que contaminan. ¿Cómo han hecho ustedes para trabajar eso? Tú me hablabas ahorita recientemente de, bueno, nosotros ahorita estamos viendo cómo esto después de que sale y se lava, pues esto va a los ríos, al agua, y eso puede generar una contaminación hídrica, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo ustedes están mitigando eso? O sea, ¿cómo ven que pueden ustedes aportar a sumarle para reducir ese impacto al medio ambiente en este caso? Ok, entonces mira, algo importante y que no ha mencionado es cuál es el propósito de nosotros como organización, y está declarado a nivel global y en cada una de las acciones que tenemos, es crear química para un futuro sustentable. Entonces, como organización, ese es nuestro propósito. Creamos química para un futuro sostenible, y que implica que cada una de las acciones que hacemos como individuos, miembros de una organización y como organización, deben apuntar hacia eso. Esa es la razón por la que existimos. Okay. Y en base a eso, y la pregunta específica, por ejemplo, del tema de los jabones. Entonces, voy a mencionar una estrategia que nosotros tenemos que es a nivel global y que aplica también para los mercados, y nosotros tenemos una metodología que es pionera en la industria que se llama el Triple S o el 3S, que es el Sustainable Solution Steering, que para traducirlo en términos más fáciles de entender es, nosotros hicimos una medición de todos los productos que nosotros tenemos, que son en el portafolio lo que nos dicen más o menos 45,000 diferentes referencias de producto. Hicimos una medición de todos los atributos de sostenibilidad de esos productos para entender
cuáles están más avanzados y en cuáles necesitamos trabajar para repensar los portafolios, porque son portafolios de más de 150 años. Sí. Y la organización hizo ese ejercicio, hicimos la valoración de todos los productos, por ejemplo, pensando cuáles aportan menor huella de carbono, cuáles funcionan más para la economía circular, cuáles aportan mejor en los procesos de los clientes, y basado en eso es que hoy en día las soluciones que ofrecemos a los clientes desde el inicio, nos sentamos, por ejemplo, con un cliente fabricante de jabones, no voy a mencionar aquí muchas marcas. Yo aquí todas protagonistas y las nombré. Entonces nos sentamos con el cliente y el cliente, lo primero, como estamos al inicio de la cadena, estamos alerta de que vienen cambios, Sí. de que es necesario cambiar. Nos sentamos y decimos, oiga, tenemos esta solución que es un componente de su sopa, nuevamente puede ser de su torta, llamémoslo, que es más atractivo, y ese componente le puede ayudar a usted a mejorar el desempeño de su producto para que el impacto ambiental sea menor o desaparezca. Ok. Y en ese proceso de transformación estamos al inicio, pero trabajando con todos nuestros clientes hacia adelante, pero también en nuestra cadena de suministro hacia atrás, que esto es un trabajo importante. Y tú me preguntabas también, ahí había como otra pregunta y es, ¿esto es responsabilidad de los individuos o es responsabilidad de las empresas? Entonces, la jornada de sostenibilidad, en mi concepto, primero es una jornada, es un cambio o es una articulación en los modelos de producción y consumo. Entonces, todos tenemos un papel relevante. Total. Entonces, porque al final del día las organizaciones productoras pueden hacer cambios significativos, pero si el consumo no, los patrones de consumo no cambian, es complicado articular. Y lo mismo si el consumidor está muy consciente y quiere generar cambios, pero la oferta de soluciones que existen en los mercados no acompañan ese cambio, es muy complicado. Entonces, al final todos debemos poner de nuestra parte. Dale, sí, creo que es como por ahí era mi pregunta, ya aterrizando un poco, yendo ya de mundo y aterrizando en país y en región. En Colombia, BASF o BASF, Sí. yo ya aprendí, Bien. para mí es BASF, ustedes no producen, no son productores, ustedes aquí comercializan. Entiendo que el origen de su producción está ubicada en Brasil, y de ahí traen a Colombia y bueno, tienen como otros orígenes de producto. Pero más allá de eso, yo te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido o en qué se están enfocando en su estrategia de sostenibilidad claramente desde estrategia mundial, yo, y cómo lo han aterrizado en Colombia? Porque ya lo que también he entendido y es, no todos los países funcionan igual, por ende las acciones no pueden ser iguales. Una cosa es que tú tengas un referente, o sea, como un norte pactado e implementado desde casa principal, pero otra cosa es que tú desde la región lo ejecutes de una manera diferente. Yo tuve la oportunidad de conocer un programa muy lindo que tienen ustedes, que se llama Women Empowerment. Empowered Women. Quisiera que nos contaras un poco cómo es esa línea, cómo lo idearon, porque también creo que hay algo que es importante entender aquí en estos podcasts y es la sostenibilidad no es filantropía ni es asistencialismo, ¿sí? Pero las personas no lo entienden, ¿sí? A veces dicen como, no, es que tiene que ser todo regalado. No, no tiene que ser todo regalado. Pero entonces mi punto es, pero es que las empresas con todo el dinero que tienen, ¿cómo es que? Entonces, aquí entra una dicotomía, llamémoslo así, porque darle a conocer y hacerle entender a la gente que sostenibilidad no es fácil, ¿sí? Las personas a veces lo interpretan como, eso es una estrategia comercial. No es una estrategia comercial. Tú tienes que ser coherente en esa estrategia y tienes que tomar un modelo, llámese modelo económico, modelo social, modelo ambiental, y desde ahí tú estructuras una estrategia. Entonces sí quisiera como hilar un poquito delgado con eso y que le contaras a las personas o a nuestros a nuestra audiencia. Gracias. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo crearon? ¿En qué se basaron para diseñar lo que tienen hoy día? Perfecto. Entonces vámonos un poquito atrás al tema de lo que mencionabas, de si es lo económico, si es lo social, si es lo ambiental, es todo. Entonces digamos que una estrategia sólida de sostenibilidad es una estrategia que contempla el triple resultado. Y es cómo impacto yo en todo lo que yo hago. Entonces, ¿cómo impacto yo en lo económico? Por supuesto, porque yo necesito que como organización, cualquier organización, emprendimiento, gran compañía, necesita ser sostenible económicamente en el tiempo para que pueda seguir existiendo. Digamos que eso ya por default lo sabemos y en general está en el ADN de una compañía. Pero además yo tengo que entender también cómo impacto y cómo mejoro mis impactos, o sea, cómo reduzco o cómo anulo los posibles riesgos e impactos negativos a las comunidades, es decir, a la sociedad,
y también al medio ambiente. Y en sociedad, entiéndase, no solamente las organizaciones que están fuera, sino también a los propios colaboradores. O sea, nosotros solo hoy como parte un dato, nosotros a nivel global somos más de 110,000 personas. Wow. Entonces, una de las políticas de la organización es todos los colaboradores que trabajan conmigo tienen que estar en cualquiera de las locaciones de los diferentes países, en más de 80 países, tienen que tener las mejores condiciones laborales, garantías de sus derechos laborales, y eso es ya de entrada un reto. Imagínate, eso 110,000 es más grande que creo que la gente que cabe en un estadio aquí en Colombia. Total. Entonces es un mundo de gente. Ajá. Entonces, digamos, por ese lado el social, de cara al intero, pero de cara afuera también es, oiga, ¿cómo hago yo para no solamente mitigar los impactos negativos que pudiera tener mi operación, pero también a crear valor en el entorno donde yo opero? Y entonces ahí conectemos con el ejemplo puntual que tú decías en Empowered Women. Una de las líneas de trabajo que nosotros tenemos, porque en lo social, y efectivamente mucha gente piensa social, entonces la gente dice, filantropía, donaciones, regalos. ¿Y cuál es el tema con eso? Eso se puede hacer, muchas organizaciones lo hacen, nosotros lo hacemos, digamos, también como parte de nuestra estrategia de compromiso social, pero no es el foco. Porque tú al regalar muchas veces no cambias las realidades y no contribuyes a un desarrollo futuro. O sea, solucionas el problema en el momento y en el corto plazo está bien, pero en el largo plazo las realidades siguen iguales. De acuerdo. Entonces hay una estrategia que se llama la estrategia de valor compartido, y bajo esa estrategia nosotros hacemos la aproximación de muchos de estos proyectos a nivel global. Entonces, ¿cómo funcionó el caso colombiano? Y cuento el ejemplo. La BASF tiene un fondo global que se llama Starting Ventures. Entonces la organización dice, este año voy a dedicar tantos millones de euros para acompañar proyectos de valor compartido. ¿Qué significa esto? Proyectos en los cuales, como empresa, yo genero modelos de negocio que me ayudan a crecer, pero el valor compartido está en la comunidad, y es que le ayuda a una comunidad en algún sector del país donde yo opero a que también crezcan y crecemos juntos. Entonces, valor compartido porque todos estamos ganando. Y por supuesto, detrás está que las soluciones deben tener una responsabilidad y un impacto ambiental positivo. Eso ya digamos que esto es lo mínimo como parte de nuestra estrategia en BASF. Entonces, este proyecto de Empowered Women, dentro de esa convocatoria, nos presentamos y dijimos, oiga, ¿qué podemos hacer en ese mercado particular de las soluciones de limpieza? Es un mercado muy grande, hay muchas compañías grandes, medianas y chicas. ¿Qué podemos hacer diferente para crecer? Sí, pero generar un modelo de negocio nuevo que ayude a otros. Y entonces aquí un equipo de trabajo empezó a indagar el tema y a proponer ideas, y dijimos, oiga, creemos un modelo de negocio nuevo en el cual trabajemos de la mano de comunidades que estén en situaciones de vulnerabilidad. Y así empezó el proyecto. Entonces hicimos todo un mapeo, pensamos en qué zonas del país hacerlo, y al final llegamos a Santa Marta. Entonces llegamos a Santa Marta con una organización que se llama la Organización de Mujeres Empoderadas, en el cual trabajamos juntos efectivamente hace más o menos un año. Sí. Y en el diseño del proyecto dijimos, oiga, primero, ¿quiénes son estas mujeres? Entonces son mujeres que en la mayoría de los casos venían de unas situaciones de desplazamiento forzado, que llegaron a Santa Marta por diferentes causas y que sus condiciones económicas y familiares tal vez no eran las mejores, las condiciones educativas de ellas también, que lo hablamos también fuera de micrófonos antes, eran muy complicadas, y dijimos, ¿qué podemos hacer para que ellas se desarrollen y desarrollemos este modelo de negocio juntos? Y entonces emprendimos una carrera con ellas en la cual el proceso inició por primero entender su realidad. Luego de eso dijimos, oiga, diseñemos un modelo de negocio conjunto donde ustedes van a crear una empresa. O sea, aquí ya hay una apuesta de emprendimiento, y es acompañar todo lo que implica un emprendimiento. Entonces, vamos a desarrollar fórmulas en conjunto. Nosotros aquí en BASF en Colombia tenemos laboratorios de Home and Personal Care, y con todo el equipo técnico nos sentamos y dijimos, vamos a desarrollar las mejores formulaciones para estas mujeres. Porque primero queremos que su marca sea una marca de calidad. Entonces las acompañamos en el diseño de las formulaciones, pero también en el desarrollo de las competencias que en ese momento no tenían. Entonces, ¿cómo ir a vender un jabón? ¿Cómo ir a vender una solución de limpieza? ¿Cómo ir a vender un desengrasante? ¿Cómo ganar usted la seguridad de que lo que usted está vendiendo es la mejor calidad en el mercado? ¿Cómo diseñar, por ejemplo, los temas financieros? Todo lo que tiene que hacer un emprendedor, ¿cierto? Pero de cero, cerito. Y yo creo que había un factor ahí muy importante, y es devolverles la confianza a estas mujeres. Creo que tocaste un tema que es clave, y es, a veces creemos que la solución solo está en, venga, le ayudo. Y yo creo que eso es un poco más profundo.
Y es cómo logras devolver esa confianza en Sí. estas comunidades. Sí. ¿Por qué? Porque se ha perdido. ¿Por qué? Por promesas que nunca llegan, porque ellas sienten que todo el mundo, o ellas y ellos también, ¿no? Porque esto hablemos de en general. Ujú. Suena un poco rara con el ellas y el ellos, pero bueno, omitámoslo. Pero si es un tema como de cómo entiendes la cabeza y el pensamiento de esas personas y cómo entiendes también el pensamiento corporativo, ¿no? Porque yo también creo que hay que buscar un punto medio, ni mucho para allá ni mucho para acá. Y ahí es donde está como el éxito de esto, ¿sí? Y tú hablabas un poco del tema de equidad de género, bueno, todo este tema de diversidad que ha tomado tanta fuerza, ¿cierto? Y cómo lograr tú, que también lo hablábamos detrás de cámara y era como, ¿cómo logras bajar al nivel de ellas? Y hablo de niveles, ¿cómo logras hablar de manera muy plana? A eso hablo de nivel, no me refiero a nada social ni a nada de estos temas de estratos, sino digo es cómo bajas para que ellas puedan entender lo que tú les quieres comunicar. Y a veces eso no es tan fácil, ¿sabes? Porque creo que nos casamos con el término y el tecnicismo y la manera como lo expresamos en el día a día con los que manejan el tema y nos olvidamos que a esa persona hay que explicarle de una manera mucho más plana, ¿sí? Sin subestimar el otro lado, ¿no? Claramente. Entonces, ahí como en ese proyecto yo te quiero como contar mi percepción, pues porque como tú lo dijiste, yo hice parte de ese proyecto y tuvimos que arrancar desde estructurarlo legalmente, ¿no? Porque Sí, eso era también otro tema, claro. no había nada. Y a veces creo que las personas piensan que eso es solamente dar una solución y ya, y no entienden que esto hay que cogerlo de raíz para que esto tenga sostenibilidad en el tiempo. Y no quede simplemente como una buena idea de hoy que la hice, sino quiero entender también es cómo conecto lo que yo necesito como industria, en este caso, y al mismo tiempo entender cómo ven estas poblaciones o estas comunidades y qué quieren y hacia dónde van, y ya con base en eso generas y articulas. ¿Sí? Sí. No es como, bueno, si hoy se me ocurrió, no sé, hacer cajitas de cartón, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces sí, quisiera como ya haciendo este aterrizaje un poco como que nos contaras hacia dónde va este modelo o este proyecto o este emprendimiento, qué buscan, en qué sector se están enfocando y cuál es como la visión que se tiene alrededor de eso. ¿Van a crecer más? ¿Van a moverse de la región en donde están? ¿Cómo lo van a hacer? Perfecto. Entonces, mira, el proyecto se llamó Empowered Women como proyecto y como dices, tuvimos que empezar por la creación de la Organización de las Mujeres Empoderadas, que así es como se llama la asociación, Sí. en la cual logramos juntar a todas estas mujeres y digamos que ha sido un trabajo en el cual además uno aprende un montón. Sí. O sea, esta ruta de aprendizaje para uno como persona también es muy enriquecedora porque es, oiga, siéntese a echar la carpintería. O sea, entonces, no sé, me estaba acordando que día, por ejemplo, tuvimos, oiga, tenemos que acompañarlas a la creación de la cuenta. Entonces nos fuimos a donde el banco y el banco nos ayudó porque era un tema complejo, porque esta fundación de donde nació y ahí digamos que mucho escepticismo y tú mencionaste una palabra ahora que es articulación. En este tema social y al igual que en los temas de ambientales como, no sé, la economía circular, que es otro tema muy fuerte que estamos trabajando en Colombia, todos queremos hacer. Y ahí conecto con la pregunta que decías al inicio, ¿es responsabilidad de las personas o las empresas? Es de todos. Porque entonces yo puedo estar en una empresa muy grande, pero tengo solo un pedacito de la cadena de lo que yo quiero resolver. Si no me articulo y no pienso, digamos, si no salimos de esa visión de empresa a una visión de ecosistema que aplica para todo, innovación, sostenibilidad, es muy difícil generar cambios impactantes y sostenibles en el tiempo. Entonces, en este proyecto particular, ¿cuáles han sido unos hitos importantes? Lo primero, ya se creó la organización y la organización la creamos con un foco muy interesante, ya cuentan con unas formulaciones únicas para ellas de 4 soluciones y el foco de mercado en esta fase 1 es todo el sector hotelero y de servicios en la zona de Santa Marta y alrededores, que es un mercado gigante. Entonces, por ejemplo, también aprendimos, nos pusimos a estudiar. Yo, por ejemplo, no tengo hoy temas de venderle soluciones a hoteles, pero entonces empezamos a entender quiénes son los hoteles, Claro. qué necesitan. De acuerdo. Y hablemos de hoteles grandes, medianos y chicos. Entonces, cadenas gigantes que hoy ya se están sumando con nosotros. Estamos a punto de cerrar algunas negociaciones, pero también hoteles pequeños. ¿Cómo hacemos? Entonces, lo primero nos fuimos con ellas a escucharlos. Porque las soluciones no es solamente, oiga, yo diseñé este detergente que es súper bueno, este limpiador, lavalosa, sino que responde a las necesidades de alguien. Si no, pues va a ser muy chévere el ejercicio,
Pero nuevamente, desde el eje económico de la sostenibilidad, ya pensémoslo no de BASF, sino de Empowered Women, tal vez no va a durar en el tiempo. Y nosotros queremos que una vez nosotros soltemos este proceso, ellas sean unas grandes y exitosas empresarias que le contribuyan al desarrollo de ellas, de sus familias y ojalá de muchas más personas que vienen ahí, de mujeres sobre todo. ¿Y por qué mujeres? Pues porque el tema de equidad de género es muy importante dentro de nuestra estrategia. ¿En qué vamos hoy? Entonces nosotros empezamos esto en 2022. Empezamos con ellas la primera fase de aprendizaje, una fase dura pero muy enriquecedora. El año pasado ya abrimos el primer punto de venta en Santa Marta. Lo inauguramos en agosto. Entonces esto fue... No me invitaron, qué mal. Te invitaremos al punto de venta y te traeremos muestras de las soluciones porque además son buenísimas. Eso espero. Tengo que probar ese jabón. No, las soluciones además fueron probadas y pensando en todos los elementos de la solución, ahí me detengo un segundo, por ejemplo, entonces los empaques son hechos con material reciclado. Entonces de una vez dijimos, esto tiene que tener todos los elementos desde ya, porque el mercado ha cambiado y ustedes tienen que pensar en ser competitivos y exitosos. Entonces lanzamos la tienda, ya iniciamos ventas y ha ido siendo un proceso de crecimiento y desarrollo de mercado. ¿Qué queremos nosotros? Nuevamente, que cuando nosotros dejemos de dar el acompañamiento, porque en algún momento tiene que pasar, esto funcione solo. Que sería algo que no pasaría si tuviéramos el modelo, como decías, de filantropía. Entonces el día que yo me voy, sí, la cosa se cae. De acuerdo. Y además es súper enriquecedor ver el crecimiento de ellas. Y el crecimiento de nosotros como colaboradores. Entonces nosotros hemos tenido voluntarios dentro de la organización. Entonces el gerente financiero nos ayudó con los temas de bancos, otra persona nos ayudó con la facturación electrónica y cada uno desde sus competencias ha ido sumando esfuerzos, porque aquí no solamente se trata de poner recursos, sino que yo creo que el recurso más valioso que no es el económico es el del tiempo. John, pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales ustedes le están apuntando con este proyecto y con los que vienen en el futuro? Mira, nosotros tenemos varios proyectos, digamos, varios impactos en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, todo el tema de acción por el clima con el tema de las soluciones, los temas de equidad de género, los temas de trabajo decente son muy importantes. Lo que pasa es que de los 17 objetivos, la lista que tenemos, que hace poquito hacíamos la revisión, son, no sé, 10 o 11. Sí. Y digamos que está inserto en nuestro ADN el tema social, claramente, con siempre impacto ambiental. Entonces, digamos que yo creo que para resumir ahí, porque si hago la lista, sí, no, nos podemos poner un poco técnicos. Total. Pero el tema es ese, digamos, y está nuevamente en nuestra razón de ser, de crear química para un futuro sostenible. Y sostenible ese es un mensaje bueno que lo hemos hablado harto y está bueno. Eso es un tema de triple resultado. O sea, de nada sirve que yo sea socialmente muy exitoso como organización si mis resultados económicos y de gobernanza no acompañan, porque desaparecería como organización. De nada sirve que yo sea una organización súper exitosa que vaya arrasando con el entorno natural que tengo, con las comunidades alrededor. Y de nada sirve también, o sea, este es un tema de balance. Y ese es el propósito, y esta jornada de sostenibilidad la tenemos que hacer juntos siempre. Triple resultado. Yo me imagino las tres esferitas cada vez que hablo. Yo siempre digo la sostenibilidad para que uno se la imagine fácil. Siempre pienso en una mesa de 3 patas. Si una de las patas le cae, a usted se le cae la mesa. Entonces siempre, y bajo ese esquema, digamos, la organización, por ejemplo, en términos de los colaboradores, entonces lo primero, pues tener un entorno atractivo para las organizaciones, para la gente que quiere trabajar aquí, para los que están y para los que vienen. Y tú decías lo de la rotación. Lo de la rotación no es solamente un tema de que esté mal visto, sino que es que eso se ha demostrado que cuando la gente rota mucho, te cuesta mucho más como organización. O sea, es un tema también desde la perspectiva de la empresa y es, si tú no cuidas a la gente que tienes el conocimiento, se te va. Total. Nosotros somos una organización en BASF de base, digamos, de base científica, de base tecnológica, y al final del día, todo lo que hacemos es el resultado del trabajo de cada uno de esos cientos de colaboradores que tenemos. Entonces, tener a la gente satisfecha y con las mejores condiciones laborales es uno de los criterios. Y hay temas que son muy importantes, como el tema de la diversidad e inclusión y equidad, porque ahora es diversidad, equidad e inclusión. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de la estrategia, tenemos el tema de mujeres en posiciones de liderazgo. La organización trazó unas metas a nivel global que nosotros debemos trabajar y tenemos unos indicadores para ese tema. Por ejemplo, tenemos el comité de diversidad e inclusión que tenemos a nivel global, a nivel regional y a nivel de país.
donde tenemos unos grupos de trabajo para cada uno de los temas que vemos que son críticos en los territorios. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos uno que se llama Be You, que es de Be Yourself, que está enfocado a trabajar todo el tema de la comunidad LGBTQ+. Tenemos el tema de WIP, que es Women, antes era Women in Business, pero ahora es Women in BAS, o Women in BASF, para usar el término más correcto. Ajá. Tenemos, por ejemplo, aquí en Colombia un equipo de trabajo que se llama BIG, que es enfocado al tema de las comunidades negras. Y si bien aquí no es un tema, digamos, tan grande que ha avanzado mucho y pongo la realidad de la región, en Brasil es un tema muy importante. Entonces, diversidad es la magia de la química al final del día. ¿Te imaginas si todos pensáramos igual? Sí, nada, La cantidad de innovaciones, soluciones y transformaciones que podríamos crear serían muy pocas. Total. Entonces, y eso se respira cuando uno va a la organización. O sea, la realidad es que la gente dice, oiga, este es un lugar donde yo quiero estar porque puedo ser. Nada, como para cerrar y para contarle a la gente es cuáles son los propósitos o la visión de BASF o BASF Eso es. para el 2030. Mira, nosotros tenemos unos propósitos en términos, por ejemplo, medioambientales. Entonces, ese es uno de nuestros grandes líneas de trabajo a nivel global. Imagínate lo que implica esto. Por ejemplo, en metas de ser carbono neutrales a nivel global. Entonces, hay una meta a 2050 de ser carbono neutralidad en Scope 1, 2, que eso suena un poquito técnico y para aclararlo es Scope 1 es de nuestras operaciones y Scope 2 es de toda la energía que nosotros usamos. Y adicionalmente, la organización adquirió un compromiso en diciembre del año pasado que me parece muy relevante contarlo y es dentro de esas emisiones de carbono hay una cosa que se llama el Scope 3.1, que no quiero caer en lo técnico, pero el Scope 3.1 es de los bienes y servicios que yo compro. Tenemos también unos compromisos muy importantes y no me gustaría irme de aquí hoy sin contar en términos de economía circular. Economía circular es un tema que se está hablando mucho y localmente en Colombia implementamos una acción hace un par de años ya que se llama Círculos, que es el primer hub de economía circular en Colombia, donde lo mismo, el principio rector de eso es la articulación de actores. Entonces nos sentamos y dijimos, oiga, ¿cómo hacemos para que esto camine más rápido? Traigamos más empresas que tengan retos, que los pongan sobre la mesa y entre todos diseñemos e implementemos ágilmente soluciones. Entonces ya tenemos más de 20 empresas. Esto nació de la mano de Essentia. Entonces nos sentamos con Essentia, que es una gran empresa de la industria química también en Colombia. Creamos esto y el año pasado se sumó, como para darles el dato, a Bancolombia como una compañía faro, porque entendemos que estas son unas apuestas muy importantes. Eso en lo medioambiental y en los compromisos sociales, pues tenemos unas metas muy ambiciosas en términos de mujeres en posiciones de liderazgo y todo el tema de los objetivos de diversidad, equidad e inclusión. Ok, pues muchas gracias. No se pierdan el capítulo con BASF o BAS, como lo diría yo, y conozcan un poco más acerca de las estrategias de sostenibilidad que ellos hoy están proyectando hacia el futuro. Muchas gracias.